7. Protección Civil. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de C7 Jalisco a través de C7 Protección Civil. El día de hoy platicaremos sobre los incendios forestales. Si usted va a coincidir a lo mejor conmigo de que ayer, antier, el día de hoy amaneció haciendo mucho más calor que en días anteriores. Fresco por la mañana, pero ya después al mediodía alcanzan las temperaturas donde ya uno no aguanta el suéter y tiene que empezar uno a usar ropa más holgada. También se lo comento porque hoy me levanté y de verdad que había muchos recuerdos del 10 de mayo por la calle, como que todo el mundo venía muy enojado. Y esto lo estábamos platicando antes de entrar al programa con el ingeniero agrónomo José Antonio Aguayo Espino. Él es coordinador estatal de incendios forestales de la CEMADET. Muy buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros el comandante José Manuel Martínez Murillo. Él es primer comandante de la base regional en Guadalajara de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Bienvenido. Gracias, buenos días, Trini. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo que está haciendo más calor y que la gente se pone, me decían ustedes, como que con un temperamento diferente? Sí, claro. Ingeniero. Ahorita con el incremento de temperatura en el ambiente, como que la gente se va tensionando un poquito más, ¿no? Entonces, pues ahí empieza la problemática psicológica, pienso yo, ¿no? Y esto mismo le sucede y bueno, a lo mejor va a decir, bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero cuando el sol, el calor es más intenso, un porcentaje mínimo de este calor, de estos rayos del sol, pueden provocar un incendio forestal. Claro, toda la temperatura, las condiciones climáticas son principalmente el punto de atención, ¿no? Sabemos que si tenemos unas temperaturas altas, los puntos de ignición en cualquier zona donde tenemos bastante combustible, área de forestal, algo de vegetación, pues puede provocar un incendio, ¿no? Y es por ello que se pone alerta principalmente el monitoreo constante con lo que es el personal, ¿no? Sobre principalmente las zonas críticas de riesgo de incendio. ¿Qué porcentaje de estos incendios son provocados por fenómenos naturales? Es muy mínimo, ¿no? Principalmente la fuente o el detonante es la preparación de las áreas agrícolas. Eso es lo que, en primera instancia, es lo que nos provoca la mayor cantidad de incendios en el estado. Sí, estamos hablando que el 98% de los incendios, lo que están calculando, son provocados por la mano del hombre. Esa es la frase. Exacto. Ese es el boom natural, ¿no? El hombre provoca el 98%, 99% de los incendios. Las condiciones naturales, es muy raro que aquí en nuestro estado, principalmente, se provoquen incendios por cuestiones naturales. Eso lo podemos ver en el norte del país, donde sí hay lluvias secas, ¿Qué es una lluvia seca? Una lluvia seca es las condiciones atmosféricas que se presentan y que causan lluvias eléctricas. Entonces, mediante la acción de los rayos, se provocan los incendios, lo que es toda la parte norte del país y hacia Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que bueno, la producción agropecuaria en grandes cantidades y hectáreas, hablando por hectáreas, se concentra en esa parte norte. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, que Durango en años pasados pasó por una de las sequías más severas que ha tenido en toda la historia, entonces imagínese usted qué tan susceptible puede ser a estos incendios, ¿no? Claro. Que bien decía comandante, es diferente en Jalisco. Jalisco es diferente, tiene un clima muy agradable, pero hay que tener que tenemos zonas bastantes de vegetación, tenemos tanto selva, tenemos zonas boscosas, zonas también áridas en la zona región de los Altos, pero hay incendios de diferentes tipos que los podemos presentar, ¿no? Es diferente combatir un incendio en una selva que combatir un incendio en un arbolado, un incendio en una superficie seca, ¿no? Hablando por la región de los Altos. Efectivamente, la problemática empieza cuando empezamos a las quemas controladas, ¿no? Las mentadas quemas controladas, el levantamiento y limpiar la tierra, estos agricultores, donde de repente sale de control, una quema controlada, que su nombre lo dice, quema controlada, que tienen que estar controlando ese polígono, que no se nos salga la línea de fuego hacia zonas que no están prendidas, ¿no? Y de repente, por los vientos, por las condiciones, pues inicia el incendio, y que son los que se nos convierten en un conato hasta un gran incendio forestal. Ingeniero José Antonio, quiero preguntarle, las condiciones climatológicas en este momento que favorecen los incendios, ¿cuáles son? Mire, principalmente
Si nos damos cuenta, el año pasado llegó el temporal de lluvia muy pronto. Entonces esto nos generó gran cantidad de combustibles. Esos combustibles, después de las lluvias, llegaron unas heladas muy fuertes. Entonces ahorita el combustible está disponible para detonar en cualquier momento, ¿no? Y si por ejemplo nuestros agricultores no hacen unas buenas obras de preparación antes de realizar las quemas y lo hacen en un periodo, por ejemplo, que sea en la mañana muy temprano, esperando no llegar cuando los rayos del sol ya están directamente sobre las áreas a cultivar, eso evita un poco que se salga de control las quemas de esquilmos, ¿no? Entonces, cuando ustedes van y les dan cursos a los ejidatarios, ¿cuáles son las medidas que ustedes les piden al momento de que hagan sus quemas controladas? Primeramente, tener las obras de prevención bien establecidas, ¿no? Hacer una buena guardarraya, hacer la preparación del terreno, dejando sin vegetación hasta el suelo mineral, la guardarraya que van a preparar en sus terrenos, y posteriormente ya inician a hacer la quema, pero se recomienda que sea por la mañana muy temprano antes de que empiece a circular el viento y que se les vaya a salir de control, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones tienen una buena preparación, pero si lo hacen a mediodía, cuando ya las corrientes de aire son fuertes o cuando la temperatura ya es muy alta, eso nos genera que el mismo viento nos propague el incendio por medio de pavezas, ¿no? Pavezas se llama a pequeños porciones de material vegetal incendiado que vuela. Y que pueden volar, hay registros hasta 2 kilómetros, no sé, dependiendo de cómo esté la velocidad del viento, de la velocidad del viento y las condiciones del área. Entonces, todas las medidas que puedan tomar nuestros agricultores para hacer una buena preparación y una buena quema, es lo más recomendable que hay, ¿no? Aquí es importante identificar qué es lo que se quema. O sea, pueden incrementar la dificultad para apagar un incendio si tenemos una huerta de maíz a tener una huerta de una planta a lo mejor que es más baja, o es exactamente lo mismo. Bueno, los residuos es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una quema en una parcela donde se cosechó trigo o cebada, que es la densidad de población en esa parcela muy tupida, cerrada, muy tupida, corre demasiado fuerte la lumbre, ¿no? Y si lo hacemos, por ejemplo, en maíz, que es un poco ya más grande la planta, pues sí tiene más espacio para desarrollarse un poco más lenta la quema, ¿no? Pero si se hace muy temprano, evitamos el riesgo de las corrientes de aire. Esta parte que se hace, que se abre, que le llaman guardarraya, entre la huerta y la siguiente huerta, a lo mejor, ¿no? O entre el siguiente predio o la otra parte del bosque, etcétera. También la hacen ustedes cuando tienen que enfrentar un incendio, que hay que recordarle a toda la gente que nos ve y escucha que estos grupos, personas que se encargan de apagar esos incendios están formados por varias instituciones, entre ellos la CEMADET, entre ellos también la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hay que recordar que el Ejército participa en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una guardarraya en el campo como mera actividad agropecuaria y una que ustedes utilizan para poder apagar un incendio o controlar un incendio? Bueno, hay guardarrayas o líneas de control. Hay guardarrayas ya naturales. Esas naturales las consideramos con aquellos caminos, aquellas brechas que ya están y que las tenemos que anclar a ciertos lugares donde vemos que hay un control, ¿no? A un anclaje a un lago, un anclaje a un potrero o algo donde ya no se nos pueda propagar ese incendio, ¿no? Las que hacemos nosotros es lo que tenemos que ir abriendo una línea de control, una buena guardarraya para evitar la propagación, y esa la tenemos que ir haciendo donde hay vegetación, donde hay arbolados, donde tenemos que retirar la maleza, la vegetación, hasta árboles incluso, para poder nosotros hacer bien esa línea de control
para evitar y que no se nos propague, ¿no? Yo creo que esa guardarraya tiene que estar bien planificada, bien orientada hacia dónde va la cabeza del incendio, y que esa requiere de gran esfuerzo, tanto humano y materiales, para coordinarnos bien, ¿no? Una guardarraya la podemos hacer varias brigadas, pero tiene que ser de una manera coordinada y rápida, porque el tiempo, darnos un tiempo a que el incendio va avanzando, ¿no? Sí. Y dependiendo los vientos y la velocidad, el incendio va avanzando y tenemos que dar rápidamente esa línea de control para poder nosotros detener ahí el incendio, ¿no? Y principalmente no es hacerla, sino que también protegerla, porque la podemos hacer, pero tanto es el incendio con los vientos que se nos puede propagar hacia la zona que estamos protegiendo. Y eso de la protección lo hablamos después de la pausa. Yo le recuerdo a usted que tenemos el 3030-5307 para compartir cualquier opinión y ya volvemos. C7, Protección Civil. Bueno, seguimos platicando sobre la prevención y la atención a los incendios forestales, y aquí en Jalisco es toda una agrupación, un grupo de personas encargadas, además de la CEMADET, además de Protección Civil, el Ejército también. ¿Quién más participa para extinguir un fuego? Mire, en este contexto participa tanto el gobierno federal, el estatal, el municipal, asociaciones, ONGs, entre ellos está CONAFOR, está CEMADET, está los gobiernos municipales. Zapopan invierte mucho recurso en la prevención y combate de incendios. Asociaciones civiles, asociaciones de silvicultores, dueños y poseedores también, muchos de ellos que tienen aprovechamientos forestales, ellos también ponen brigadas que son personal que está capacitado para atender los incendios. Antes de la pausa nos quedamos en un tema muy importante, estas guardarrayas o rayas contra fuego. No solamente es una de las herramientas que se utilizan para poder controlar un fuego, sino ustedes provocar fuego en otro lugar. A ver, platíquenos esta parte, cómo funciona. Hay varias técnicas, ¿no? Sí. Va a depender la planificación de cómo vamos a atacar el incendio. Si el incendio sabemos que es un incendio agresivo, que sea un incendio de copa, hablando que se nos está propagando por todas las copas de los árboles, es un incendio muy agresivo y que prácticamente hay mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo. Entonces, definitivamente no vamos a anclar ni a simbrar el personal en la zona de fuego directo. Un ataque directo entre línea de control y el ataque con mangueras de bombero o directamente a sofocación es lo más difícil y más riesgoso para el brigadista. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos técnicas que son apropiadas para combatirlos. Entonces, aventamos una línea de contrafuego donde hacemos una guardarraya de control, de seguridad, y le prendemos a esa maleza para que se junten los dos incendios. El momento es hacer un incendio secundario donde está parte de lo mismo territorio geográfico donde se van a juntar esos dos incendios, y al juntarse prácticamente se sofoca y disminuimos. ¿Por qué? Porque evitamos más propagación y principalmente esa sofocación continua a incendiar una zona que no ha estado quemada, pero que va a permitir el avance, terminar en ese momento a ese incendio grande, ¿no? ¿Hace cuántos años fue este incendio, el último que hemos tenido de la primavera, que fue de gran magnitud, que pasaron varios días para poderlo controlar? ¿Qué año fue? Ese fue en el 2012. En el 2012, ese día que se presentó el incendio, había unas condiciones climatológicas muy adversas, había rachas de viento sumamente fuertes, que fue lo que hizo que este incendio se convirtiera en un incendio más de grandes magnitudes. ¿Cuántos días fueron? Iniciamos el sábado y terminamos el jueves. Sí. ¿Cuántas hectáreas? Pues alrededor de 8,000 hectáreas más o menos fueron las que se quemaron. Esto principalmente por los trabajos que no se permitía realizar en ese entonces, ¿no? ¿De quema de
de apertura de guardarrayas o de actividades de prevención para salvaguardar algunas áreas, ¿no? Y más que nada, lo que nos impacta mucho es el crecimiento que se está dando en esas zonas del bosque de la primavera. ¿Crecimiento de qué? Hay asentamientos irregulares que Estamos urbanizando zonas que no deben estar urbanizadas. Y realmente no son urbanizadas, sino son, como vulgarmente se dice, paracaidistas que están yendo a meterse al bosque principalmente, ¿no? Y eso provoca... Y que le prenden, pues. Sí, tienen tiraderos de basura clandestinos, tienen zonas que están utilizando como basurero y que le prenden para eliminarlo, ¿no? Y de ahí se fugó el incendio que provocó este gran incendio en la primavera. Que legalmente ya hay responsabilidades, ¿no? Pues todavía se está evaluando eso para ver. Que es muy difícil identificar a la persona que haya provocado el incendio, pero se puede investigar, se puede llegar. Ustedes en alguno de los casos que han atendido han podido dar con el responsable, aunque no se le castigue, aunque no se haya podido comprobar a mejor su culpabilidad, pero identifican la zona de inicio, identifican a los responsables. Normalmente no, porque pues cuando se genera un incendio ya grande, pues toda la gente que está ahí tiende a retirarse de las áreas, ¿no? Y bueno, pues claro. es muy difícil, pero sí se conoce de dónde inició el incendio. Ese incendio, ¿cuántas personas participaron en ese 2012 para poderlo extinguir? Alrededor de... Bueno, fíjate que en ese incendio se marcó una administración y fueron recursos. De lo que es en fuerza humana, estábamos hablando de 1.200 personas, de 1.200 brigadistas, contando de las dependencias, como menciona, a nivel federal, estatal y municipal y voluntarios. De recursos, lo que es equipo motriz, estábamos hablando en promedio de casi de 350 vehículos de diferentes tipos, 6 aeronaves de ala rotativa y principalmente aeronaves que vinieron de contrato por Zapopan de otro lugar, para poder enfriar la zona caliente. Entonces hablamos de cantidad de recursos y de gasto, ¿no? Si hablamos la rendición de cuentas, fue un operativo donde sí intervino muchos recursos, mucho personal, pero que se ocupó para poder controlar bien ese incendio, ¿no? Porque la parte de control se hizo, pero viene la etapa de prevención, la etapa de enfriamiento, la etapa de sofocación total y evitar que se nos vuelva a propagar, ¿no? A ver, ¿qué es esa etapa de enfriamiento? Que bueno, a lo mejor la palabra es lógica, pero ¿en qué consiste técnicamente? Consiste en revisar hectárea por hectárea, lugar por lugar, donde no tengamos algún tronco, alguna cabeza, alguna brasa que nos pueda generar nuevamente un incendio, ¿no? Entonces, esa etapa también es trabajo, donde no nomás es llegar, ya controlamos el incendio, ya se apagó, pero hay que revisar el área que quede completamente fría. Y esa hay que revisarla caminando. Caminando físicamente, con equipo, con aeronave, donde porque esos puntos calientes que se nos quedan, se nos puede propagar posterior con fuertes vientos, otro incendio en otro lugar. ¿Y cómo hacen eso? Físicamente, bueno, es muy difícil que llegue una manguera o que llegue una pipa, o sea, tienen que ser con sobrevuelos. No, es a puro pulmón, es de manera personal, se llama actividad de liquidación. Okay. La liquidación incluye lo que es revisión de todo el perímetro del incendio, todas las partes calientes de troncos, ramas o vegetal que haya por ahí, se tiene que introducir hacia el incendio, hacia el área donde ya está quemada, para que no provoque una nueva... ¿Y esto es con palas? ¿Con qué más? Es herramienta manual, ¿no? Hablando de EAS, equipos o herramientas manual, desde una motosierra para cortar un tronco de un árbol y enterrarlo en la zona ya quemada, hasta lo que vamos a hacer, polaskis, palas, picos, rastrillos, abatafuegos, cantidad de herramienta manual que se tiene que hacer, ¿no? Con bombas de aspersión para enfriar, o sea, es herramienta manual prácticamente. Ahora, en aquel año recuerdo la renta de un avión, creo que lo trajeron de Estados Unidos, y que lo tuvieron aquí bastantes semanas como fase de prevención, ¿no?
¿Es posible que para este año vuelva a pasar lo mismo o ya Jalisco o los municipios, sobre todo Zapopan, cuenta con este tipo de vehículo? No, hacen por medio de renta el tener ese tipo de equipos. Igual el gobierno del estado tiene 2 años que ha contratado un helicóptero para combate de incendios, para verificación de zonas donde se presentan algún evento que ya está presente. En esos 2 años pasados, ¿durante cuánto tiempo se renta? Se renta durante el periodo crítico, que es de marzo a junio aproximadamente. En ese periodo se tiene la aeronave, se hacen vuelos de reconocimiento, se hace combate directo. ¿Es este? No. Tenemos, la persona que nos escucha a través de la radio, déjeme decirle que estamos pasando constantemente imágenes sobre los incendios y que nos proporciona la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y precisamente veíamos hace un momento un helicóptero en color amarillo, pero me comenta que no, este helicóptero que se renta año con año, Ajá. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? Es un Bell 412. Es una aeronave pequeña, tiene un helitanque de 1.200 litros y con esa tiene una manguera de succión en la cual él se arrima a algún depósito de agua, carga y está haciendo el combate directo, ¿no? Adicionándole retardantes de fuego para aminorar la llama y darle oportunidad al combatiente que llegue para Además, incendio. se le adicionan estos químicos. Sí, claro. O sea, esto tiene un costo, o sea, seguimos sumándole, ¿no? Y elevando lo que cuesta pagar un incendio. Así es. Muchas de las veces la gente tiene idea de que, o tiene el pensamiento de que, ¿por qué no combatimos un incendio y llevamos camiones de agua y pipas y todo eso, ¿no? Pero pues realmente el trabajo en un incendio forestal es combatir fuego con fuego para liquidarlo. Porque imagínese simplemente en 1 hectárea cuánta agua necesitamos para apagar. Por eso cuando me dice que cuando hay que apagar esos puntos calientes es físicamente, es de forma presencial, el bombero, el militar, sus brigadistas directamente contra esto, pues yo imagino que el esfuerzo es enorme y que me gustaría que nos lo platicara al regresar de la pausa. ¿Sí? Sí, claro. 3030-5307, ya volvemos. Protección Civil. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y cuando nos presentaron ya este panorama sobre la cantidad de aparatos, equipo, maquinaria, helicópteros que se requieren para poder apagar un incendio forestal, pues entonces nos damos cuenta de la magnitud y de que la gente que tiene que estar ahí deben ser especialistas. Yo recuerdo ese incendio del Bosque de la Primavera, donde a través de las redes sociales, a través de la radio, la televisión, la gente quería ir a apagar el incendio de la primavera. Todo mundo queríamos ir a apagar el incendio de la primavera. Pero esto no solamente nos pone en riesgo a quienes no sabemos hacerlo, sino a ustedes se les complicaría mucho más el trabajo. Comandante. Claro que sí. Todo implica una administración de emergencia. Y esa administración de emergencia pues tienen que estar dentro de unos protocolos o procedimientos de seguridad. Y los estándares de seguridad, combatir un incendio de esa magnitud que fue la primavera, no cualquier gente puede entrar, ¿no? Si nuestro personal que está preparado se arriesga, hay un riesgo. Sabemos que hay mucha responsabilidad meter gente que sin experiencia, sin capacitación, sin entrenamiento, meterlo a una zona de alto riesgo que es un incendio forestal. Si gente de nosotros han tenido bajas en diferentes lugares del país, donde combatientes con gran experiencia han quedado atrapados por una línea de fuego o una cabeza de incendio por los vientos, ¿no? Entonces es importante a la ciudadanía que comprenda que la voluntad se les agradece, pero sí tiene que tener especialistas, y esos especialistas deben de estar entrenados porque el riesgo es latente. El combatir un incendio forestal de esas magnitudes es muy riesgoso, entonces por eso que se tiene que administrar bien el recurso. La CEMADET, ¿cómo organiza a sus combatientes? Mire, la CEMADET hace un contrato para personal especializado en combate de incendios forestales
durante el año. Tenemos 10 brigadas en diferentes municipios del estado. Aunado a eso, hacemos convenios con municipios en los cuales nosotros les apoyamos con algunos uniformes, combustible, les prestamos herramientas y equipos de radiocomunicación para estar enlazados todos para el combate de los incendios. Aunado a eso también las ONGs o asociaciones de silvicultores también le invierten en contratar personal especializado para ese combate. En general, más o menos al año contratamos alrededor de 110, 115 brigadas, más o menos de 10 a 15 elementos aproximadamente, en los cuales estamos en el estado. Estamos hablando de 1.500, 2.000 personas. Aproximadamente. No es lo suficiente, pues necesitamos, por ejemplo, para una brigada la atención son 5.000 hectáreas aproximadamente. En el estado tenemos 8 millones de hectáreas y de las cuales 5 millones son de vocación forestal. Entonces, imagínense la cantidad de personal que necesitamos. Y esas 110 brigadas que se conforman al año son de todos los órdenes de gobierno y que participamos en la atención de estos eventos. Y que se puede sumar alguien a recibir, cualquier ciudadano, a recibir esta capacitación hasta que llegue el momento en que pueda tener la autorización y el permiso de ayudar a extinguir un fuego. Principalmente cuando capacitamos personal voluntario es para ayudarnos en hacer actividades, por ejemplo, de liquidación. ¿Sí? A posterior a que cuando está controlado el incendio. Exactamente, que no es un trabajo de excesivo riesgo, porque el combatir directamente un incendio implica tener toda la capacitación necesaria para llegar a hacerlo, ¿no? Y que son, por ejemplo, personal que tenemos con nosotros de 20 años de experiencia y que ellos van dando su conocimiento a nuevas generaciones que se están incorporando a este trabajo también. Igual, Protección Civil aquí en Jalisco pues tiene un nivel de preparación y de capacitación que va más allá de las fronteras de nuestro país, y eso lo hemos visto y lo hemos platicado en otros programas, ¿no? ¿Ustedes de dónde se preparan y a quién preparan en tema de extinción de fuegos? Bueno, nosotros manejamos cursos certificados. Nuestros brigadistas tienen que estar certificados en varios cursos. Tenemos Bombero 1 y Bombero 2 Forestal, y también hay una cooperación mutua con la CEMADET. Prácticamente los cursos que ellos imparten, nosotros somos coparticipación con ellos, tanto en la coordinación como en la parte de nuestros elementos que lo toman también. Entonces es por ello que incluso han participado conjuntamente en apoyo en los programas bilaterales con otros países, como el convenio con Canadá, que piden apoyo, y nuestros elementos junto con los de ellos han participado en incendios fuertes en Canadá. Cada vez esto es una cooperación mutua, ¿no? Sabemos que somos el mismo gobierno, es un mismo territorio y que hay que protegerlo. Entonces, por lo mismo tenemos que manejar la misma técnica, terminología común, sistemas, aplicación de planes y proteger nuestros bosques, ¿no? Cuando hablamos de terrenos, cuando hablamos de estas áreas, estas zonas, dice que son 10 grupos divididos en todo el estado. ¿En dónde están ubicados? Supongo que en las zonas más susceptibles. Así es. ¿Cuáles son? Mire, tenemos hay 7 regiones en el estado que son las que tienen mayor vocación forestal, que es la región norte, la región sureste y sur, la región de las costas, Sierra Occidental, la región valles, aquí en Tequila y toda esta zona, y la región centro, que son donde tenemos prácticamente casi todo el operativo, ¿no? Igual en las zonas de los altos también tenemos brigadas que conveníamos con los municipios. Quiero entender, ¿no es el 100% del estado? ¿De la forma en cómo me está dividiendo las regiones? Sí. Sí. Estamos cubiertos todo el estado. Pero hay algunas zonas Pero hay zonas donde hay mayor cantidad de arbolado, por decir algo. Zonas de mayor producción forestal que requieren más cantidad de brigadas y que es prácticamente
toda la zona sureste y sur del estado, las costas y lo que es la Sierra Occidental, junto con la zona valles, que son las zonas donde más producción forestal tenemos, igual que en la zona norte. Nada más que en la zona norte del estado tenemos un problema de que no hay mucha infraestructura caminera y ahí es muy problemático llegar a un incendio, ¿no? A ver, platíqueme ahí, ¿qué es lo que está provocando los incendios? ¿Seguimos con la misma dinámica que son las prácticas agropecuarias? Mucho de ello es la práctica agropecuaria y mucho de ello es también la siembra de nervantes, ¿no? Eso nos pega mucho también, donde hay zonas alejadas, donde la gente no muy comúnmente llega. A veces nos provocan incendios que hemos caminado 4 o 5 horas para llegar al incendio porque no hay manera de acercarlos vía terrestre, ¿no? ¿Y solamente con pala y con...? Con los equipos que se utilizan especializados para el combate de incendios. Y los incendios en cuanto a hectáreas, en cuanto a dimensión más grande que han tenido, que tienen que apagarlos así, sin la ayuda o el apoyo de helicópteros. ¿Cuáles han sido aquí en Jalisco? La problemática es que no en todas las zonas del estado tenemos agua. Aparte. Ese es el problema principal, ¿no? Aparte. Okay. Hay zonas, por ejemplo, que hacia la costa, por ejemplo, tenemos gran cantidad de lugares donde podemos accesar al agua. Incluso en la primavera hay zonas solamente en la periferia donde tenemos agua. Y de ahí tienen que estar los equipos aéreos sacando, yendo a hacer recorridos más o menos en 5 o 10 minutos a recoger agua para ir haciendo el combate. Pero ese es una muy limitante, una problemática limitante. Fíjese cuántos eventos que provocan los incendios llevamos. Uno es la propia naturaleza, que es un porcentaje muy bajo. Después, la actividad agropecuaria. El factor humano. ¿Qué es el factor humano? factor De ahí en humano adelante, general. factor humano. Pero ojo, la parte de la urbanización, a ver, ¿usted dónde prefiere vivir? Si le van a dar, imagínese usted, unos 500 metros cuadrados de terreno, ¿dónde lo quiere? ¿En el centro de Guadalajara o en el Bosque de la Primavera? Para vivir, ¿no? Si usted le dice, le voy a dar 100 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, ¿dónde quiere vivir? ¿Dónde quiere ese espacio? ¿Se va a ir a vivir a la zona centro de Guadalajara? No, ¿verdad? Se va a ir a vivir a la Primavera o a una zona muy cerquita de la Primavera. Y eso es lo que, esa forma lógica, ¿no?, del ser humano ahorita, de irnos a aquellos lugares donde todavía la naturaleza nos provee una elevada calidad de vida, es lo que está haciendo que estemos deteriorando nuestras pocas reservas verdes. Uh-huh. Guadalajara o Jalisco en general, ¿tiene buenas reservas todavía? Todavía estamos al límite, pues. Ajá, todavía existen zonas, pero esas zonas pues están siendo explotadas, están siendo aprovechadas y cada vez es menos pues la producción forestal. Entonces el asunto es que hacen la quema, provocan una quema, provocan un incendio para que ese terreno se quede ya sin alguna actividad propia de la vegetación y entonces podamos hacer el cambio de uso de suelo. ¿No funciona así? Pues en cierto modo sí, pero igual eso nos provoca a nosotros que tengamos otro tipo de prevención de incendios. Por ejemplo, hay una zona que es la urbana forestal que ya está siendo cada vez más invadida y que nos provoca más problemas, porque en lugar de ir a atender un incendio en el bosque, lo estamos atendiendo ya en medio de las casas. Entonces, eso también nos está causando gran problema, ¿no? Y ahí es donde entra mayormente el equipo de protección civil, porque ahí ya es tanto lo forestal como lo urbano, ¿no? De hecho, hay un SCI que se llama Sistema de Comando de Incidentes, que se aplica en estos casos de incendios y lo vamos a platicar al regresar de la pausa. 3030-5307, recibiendo todos sus comentarios y ya volvemos. C7, Protección Civil.
Con la finalidad de disminuir el índice de mortandad en los accidentes ferroviarios y reforzar la seguridad en los pasos oficiales del tren, el pasado 19 de febrero se llevó a cabo una reunión de unidades municipales de protección civil en las instalaciones de la Base Central Guadalajara con el tema Programa y medidas preventivas en cruces de vías férreas. Con la asistencia de los directores de Protección Civil de 21 municipios, personal de Ferromex y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, durante la reunión se trataron temas relacionados con la seguridad en cruces ferroviarios, estadísticas generales de accidentes, cruceros con mayor incidencia de accidentes y la normatividad aplicada. Como parte de los trabajos que se realizan dentro del operativo para la vigilancia y atención del volcán de fuego El Colima, el pasado jueves 19 y viernes 20 de febrero, se impartió el curso básico de Sistema de Comando de Incidentes en las instalaciones de la Base Regional de Ciudad Guzmán. Esta capacitación fue impartida a personal de SEDENA, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública de Tuxpan y de las unidades municipales de Zapotlán el Grande, Sayula y Tamazula. El objetivo de este curso fue mejorar la coordinación y homologar el lenguaje en la atención ante cualquier contingencia. El pasado viernes 20 de febrero se realizó en las instalaciones de la Base Central Guadalajara una rueda de prensa encabezada por el director general J. Trinidad López Rivas, quien habló sobre las condiciones que actualmente presenta el volcán de fuego El Colima. López Rivas informó que debido a las exhalaciones que ha generado el volcán de enero a la fecha, se destruyó el domo que se formó en la caldera, por lo que se continúa con el monitoreo desde el Observatorio Vulcanológico las 24 horas. Las exhalaciones emitidas diariamente oscilan entre los 200 y hasta los 2.500 metros de altura, las cuales han provocado caída de ceniza en las comunidades cercanas al volcán. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos continúa con el patrullaje y la capacitación en los municipios aledaños al volcán, como son Tuxpan, Tonila, Zapotlán el Grande, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo. El pasado domingo 22 de febrero a las 8:23 horas se registró un sismo con magnitud de 6.3 a 249 kilómetros al suroeste de Cihuatlán. Minutos más tarde se presentó una réplica de magnitud 5.6 a 252 kilómetros al suroeste de la costa sur de Jalisco. El personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizó un monitoreo en los municipios del estado e informó que el movimiento telúrico se sintió de manera leve en los municipios de Cihuatlán, El Limón, Tomatlán, Zapotlán el Grande, San Gabriel y Sayula, sin que se presentara ningún daño o afectación. Para C7 Protección Civil, Jacqueline Trejo. A ver, vamos a poner el siguiente panorama, ¿no? Un incendio en un bosque por sí mismo ya es peligroso, ya es delicado, ya es una noticia desagradable. Pero si a ese bosque, ¿no?, nos hemos metido a la misma sociedad a vivir en cabañas divinas, hermosas, modernas, con toda la instalación que nos da la comodidad, por ejemplo, el gas, la energía eléctrica, no sé, a lo mejor nuestros sillones, nuestro sistema de baño, con una tecnología me imagino una cabaña maravillosa que a cualquiera se le antojaría, ¿no? Esto es un factor que le suma en cuanto a la dimensión del riesgo en un incendio como este. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se pinta ahí el panorama? Principalmente el panorama es el riesgo a la vida humana, ¿no? Uno de los parámetros que nosotros manejamos es: si se te quema 1 hectárea más, no importa, pero no arriesgues a tu personal. Pero ahora, aparte de nuestro personal, hay que cuidar a las personas que ya están viviendo en el bosque. Se nos incrementa doblemente el riesgo. Y todo ese riesgo va encaminado a que ya estamos repoblando los bosques, ¿no? Y todo eso pues ya implica otro sistema de atención de esas áreas. Que ahí entra muy bien ahí protección entra ya civil. Protección Civil. ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros vemos un panorama de alto riesgo donde tenemos que rápidamente evacuar a esa persona, ¿no? Si el incendio lo detectamos y el tiempo, la optimización de tiempo es primordial, porque sabemos que si el incendio va en dirección a esa zona urbana, donde hay cabañas, donde tenemos servicios ya vitales, donde ya están habitadas, la evacuación tiene que ser muy rápida, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir a la población.
y se nos genera pues los recursos aumentar, ¿no? Porque no vamos a pagar con herramienta manual una edificación ya construida, si es de madera, ocupamos ya equipo, ocupamos maquinaria, ocupamos bombas para inyectar esa agua, ese químico y poder sofocarlo. Entonces se nos vuelve ya también un incendio urbano. En Ciudad Bugambilias ya hubo un incendio hace mucho tiempo, comenzó en la parte boscosa, pero lamentablemente alcanzó algunas casas, ¿no? Sí, desafortunadamente ahí pues ocupamos recursos, ¿no? De bomberos urbanos, y los bomberos estructurales pues tienen que entrar no más a apagar el bosque, sino también a apagar lo que viene siendo casa-habitación. Ahí estamos viendo imágenes donde se ve una zona completamente arbolada, pero con unas viviendas maravillosas, en efecto, y la carretera también ya con toda la vialidad. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Totalmente urbanizado el bosque. Qué contradicción, un bosque urbanizado, ¿no? Habrá zonas pues, que tienen este permiso y esta autorización y lamentablemente cada vez son más estas áreas que se comienzan a urbanizar de forma legal y obviamente provocando, incrementando el riesgo. ¿Qué fue lo que pasó? Me comentaba en otra zona habitacional. Sí, hace 3 años tuvimos un incendio en el fraccionamiento El Roble. La gente, fue un caos tremendo ahí. Al estar controlando el incendio, pues se genera bastante humo. Y ese humo, pues, satura toda la zona. Y toda la gente que estaba en sus casas, salían asustadas, corriendo entre las áreas que estaban... no sabían hacia dónde, porque el incendio no sabes hacia dónde está. Entonces solamente corres. Y con el humo que te No hace llorar los ojos y no te deja ver bien, corres hacia ningún lugar, ¿no? Y entonces, en lugar de cerrar en casa, el gas, apagar la energía o limitar la energía eléctrica, etcétera, empiezas a ponerte en riesgo con mayor. Claro, hay un caos, hay una desesperación, piensas, lógico, ¿no? La gente lo que quiere es la seguridad, sale corriendo, pero pues tiene que estar un procedimiento, ¿no? Cerrar servicios vitales, agua, luz, teléfonos de comunicación y principalmente mi ruta de evacuación. Pero eso viene ya de plan familiar. Si yo sé que vivo en una zona de riesgo de incendio, pues yo tengo que saber mi punto de reunión y mi ruta de evacuación hacia dónde me voy a dirigir a una zona segura. ¿Y esto forma parte del sistema de comando de incidentes? Prácticamente es una pequeña parte. El sistema de comando de incidente es administrar a todas esas agencias institucionales de los 3 órdenes de gobierno, voluntarios y empresas. ¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos una emergencia grande, no nomás hablando de incendios, sino también hablando de un terremoto, de un volcán, de un huracán, de un incendio mayor o hasta de un incidente menor, cómo administrar la emergencia, ¿no? Y el sistema de comando de incidente nos genera a la optimización de los recursos, a tener buena coordinación, a tener un planeamiento, objetivos claros, tácticas y estrategias claras para resolver el problema, ¿no? Desde un incendio estructural en un edificio grande podemos montar bien el sistema de comando de incidentes para administrar la emergencia y que todos tengamos el mismo objetivo, todos tengamos una terminología común, montar bien el puesto de comando, el jefe de planeación, comandante de incidente y poder dirigir bien esas órdenes directas, ¿no? Y no tener duplicidad. ¿Qué pasa hoy en día? Que tenemos una emergencia y todos son voceros, todos hacen declaraciones a la prensa, no hay objetivos claros, no hay estrategias claras y la emergencia no está bien coordinada. De repente llegan recursos que no ocupas, de repente ocupas un recurso y no te llega ¿por qué? Porque no lo saben. Entonces, es cómo organizar una emergencia. ¿Quién dirige este sistema? Este sistema es una herramienta administrativa que cualquiera lo puede utilizar, cualquier institución. Es una herramienta de fortalecer capacidades, fortalecer entrenamientos y profesionalizar a nuestros cuerpos de emergencia. Principalmente puede entrar desde bomberos forestales hasta los paramédicos, hasta la Cruz Roja, hasta los bomberos, policías. Y cómo administrar en estos momentos bien la emergencia. Sabemos que en un huracán pueden llegar una gran cantidad de daños, pérdidas humanas, y que por ello tenemos que administrar las necesidades. Y esas necesidades tienen que bajar ordenadas bajo un sistema de comando de incidentes. Entonces, es una administración interna donde entra desde los gobiernos hasta el paramédico que está teniendo un lesionado. Entonces, ¿la CEMADET está al tanto de esto? Sí, de hecho hemos tenido unos cursos en concordancia con CONAFOR, con Protección Civil,
en el cual se están haciendo equipos estatales de manejo de incidencias o de sistemas de emergencia. Y este sistema de emergencia no es más que organizar al personal que acude a atender una emergencia con la finalidad de llegar a un buen término, a un buen fin. Entonces, como dice el comandante, llegan recursos, llegan voluntarios, llega personal a querer a dar apoyo a un incidente, como en la primavera lo vimos, que llegaron miles de manos, pero que no tienen la capacitación necesaria para ingresar a hacer ese trabajo, ¿no? Para eso está el sistema de comando, el cual está organizando cuánta gente está llegando, cuántos recursos existen, qué es lo que nos falta, estar solicitando con las diferentes áreas que se forman de ese sistema, estar solicitando recursos y las necesidades que se tienen en el evento para llegar a un buen término. Más que nada eso. Claro, y como medio de comunicación, nosotros, Sistema Jalisciense Radio y Televisión, C7 Jalisco, estamos comprometidos. Ojalá nos siga acompañando en este programa de C7 Jalisco, porque la temporada fuerte de los incendios es marzo, abril, mayo y junio. Se avecina. Se avecina. Espere. Así que necesitamos mucho de su colaboración, cuando el 98% de los incendios forestales son a causa de la mano del hombre. Muchísimas gracias, ingeniero Antonio Aguayo. Si me permite, está el teléfono 01800 incendio para el reporte a nivel nacional, y el 3636-8252, que es el centro estatal aquí en Jalisco. Muchísimas gracias también, comandante José Manuel Martínez Murillo, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, buenos días. Nos vamos, muchas gracias.